La sesión. Buenas tardes a todos, soy Enrique Fanjul, director de Iberglobal. Iniciamos hoy un nuevo webinario sobre internacionalización. Hace poco menos de un año, el Club de Exportadores Iberglobal decidimos poner en marcha un ciclo de webinarios sobre temas de internacionalización, es decir, temas que pudieran interesar a las empresas españolas que operan en los mercados internacionales, etc. El webinario de hoy es el número 25, hemos hecho ya 25 con el de hoy webinarios, ¿no? En el que, como digo, tratamos de discutir temas que afecten a la internacionalización. Yo voy a ser muy breve. Bueno, nos pareció que podía ser muy interesante, hablando con Antonio Monet, presidente del Club de Exportadores, al cual le voy a dar la palabra luego inmediatamente a continuación. Nos pareció que podía ser interesante hacer una pequeña discusión acerca de, bueno, cómo estaba la situación en el momento actual, es decir, del que parece que estamos saliendo de las peores consecuencias de la pandemia, cómo estaba siendo la situación, cómo estaba la situación de las empresas españolas, ¿no? Qué recomendaciones se podían hacer y, digamos, con un elemento diferencial o un activo que nos pareció importante, que era tener 4 perspectivas, ¿no? Es decir, de 4 localizaciones geográficas, desde Nueva York, con la participación de Marco Achón, presidente de la Cámara de Comercio de España en Nueva York, con la participación desde Londres de Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, la participación de Antonio Monet, presidente del Club de Exportadores, de Guillermo Covelo, presidente de la Cámara de Comercio de España en Emiratos Árabes Unidos, y también con la participación de Jaime Montalvo, también desde Madrid, de la Cámara de Comercio de España, ¿no? Y entonces, como digo, intentando ser muy prácticos y muy directos, intentamos además ajustarnos al horario, ¿no? Pues le voy a pasar la palabra a Antonio Bonet para que, bueno, pues él también hable un poco como, bueno, co-sponsor, como copatrocinador de este webinario, y también para que nos dé un poco ya de entrada, pues sus primeras impresiones, digamos, acerca, bueno, de cómo está la situación en España desde el punto de vista de la salida de la pandemia, desde el punto de vista de los efectos que están teniendo las medidas económicas que ha tomado la administración, etcétera. Antonio, cuando quieras. Bueno, gracias Enrique, y gracias a los 4 que estáis aquí conmigo por haber aceptado la invitación de Iberglobal y del Club de Exportadores. Un comentario sobre lo que pensamos, ¿no? desde el club. Y es que la situación sigue siendo bastante incierta, ¿no? Con bastantes incertidumbres. Y es complicado de hacer un análisis sereno, ¿no? de lo que está pasando, pues porque, bueno, ya sabemos todos, ¿no? que el 2020 ha sido un año muy atípico, y en lo que vamos del 2021, pues hay todavía muchas incertidumbres encima de la mesa. ¿Qué ha pasado muy brevemente en el 2020? Bueno, todos conocemos las cifras, sabemos qué es lo que ha pasado. La exportación española ha caído un 10% de bienes. Estamos hablando de bienes. En servicios es otra cosa distinta, ¿no? En servicios ha caído del orden del 20% la exportación, ¿no? Bueno, ha caído un 10%, pero esto es muy irregular. Hay zonas geográficas en donde ha caído bastante más, zonas geográficas donde ha caído mucho menos o incluso ha aumentado. En China, por ejemplo, las exportaciones españolas han aumentado un 20%. También es cierto que por la crisis sanitaria del porcino en China, bueno, pues ha habido muchas exportaciones que no está claro que se vayan a seguir manteniendo. Pero por zonas geográficas, por ejemplo, en la Unión Europea, la exportación española ha caído un 8%. En Latinoamérica ha caído casi un 25%. En Marruecos un 13%. En fin, varía mucho, ¿no? En concreto, en los 3 países con los que estamos también hablando hoy, en Estados Unidos, la exportación española ha caído un 11%, en el Reino Unido ha caído un 13%, Emiratos Árabes
ha caído un 19%, es decir, bastante irregular. Bueno, ¿y qué es lo que pensamos, ¿no? que va a ocurrir o que está ocurriendo en este inicio de año? En este inicio de año lo que sigue habiendo es mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, pues porque, bueno, ya está la vacuna, ya se está empezando a vacunar, pero bueno, es muy irregular también cómo se está produciendo este fenómeno de vacunación entre diferentes países. Desde luego, Israel va a la cabeza, como sabemos, el Oriente Medio, Emiratos y otros países de la zona van muy bien en términos de porcentaje de la población vacunada. En Inglaterra también van bastante bien, igual que en Estados Unidos, mucho mejor que en Europa. Eso va a determinar mucho qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar en este año y cómo va la recuperación económica que va a haber en todas partes, qué grado de intensidad va a tener, que depende mucho, obviamente, de las medidas que adopten los distintos gobiernos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la empresa, lo que percibimos en el club y lo que nos comentan las empresas es que sigue habiendo problemas importantes de incertidumbre, sigue habiendo problemas importantes de movilidad. No está claro, en fin, está cambiando continuamente, pues que si hay que tener un PCR con 48 horas, que en algunos sitios hay que hacer cuarentena, que en otros no, que cambia, y eso afecta al día a día de la empresa, en la ejecución de contratos. Nos contaba una empresa socio del club hace poco tiempo, hace pocos días, que ellos tienen un contrato de mantenimiento de maquinaria de transporte en un país de la Unión Europea y están teniendo problemas porque no pueden ir a hacer el mantenimiento dentro de la Unión Europea. Si hablamos, bueno, ferias, tal, en fin, complicado, ¿no? Si hablamos de nuevo negocio, es decir, de abrir nuevos mercados, de buscar nuevos clientes, pues el tema se complica sustancialmente. Entre otras cosas porque por mucho que haya avanzado todo el tema de las comunicaciones electrónicas y las presentaciones y todo esto, al final hay muchos temas, muchas regiones, muchos clientes en donde antes de decidirse a probar un proveedor nuevo, pues necesitan tener un poco de confianza. Necesitan conocerlo, necesitan es decir, la interrelación humana. Y eso pensamos que es especialmente cierto en Oriente Medio y desde luego en muchas otras zonas del mundo. Esto no significa que no haya nuevos negocios, nuevas oportunidades. Pues en una empresa en la que yo estoy, en el consejo estratégico de la empresa, acabamos de firmar, por ejemplo, un contrato importante con Kuwait. Tenemos que ir a ultimar detalles para la puesta en marcha, para la ejecución, y nos encontramos con el problema de que si vamos, que por supuesto dicen vengan ustedes para acá, por mucho PCR que tengamos, tenemos que hacer cuarentena, con lo cual está retrasándose todo. Desde el Club de Exportadores hemos pedido en varias ocasiones al gobierno que haga esfuerzos porque haya una política internacional coordinada de movilidad. Es decir, que se establezcan pasaportes sanitarios o algo parecido, igual que hay, es decir, cuando se viaja a África desde hace montones de años, pues todo el mundo iba con su vacuna, con un certificado que te habías vacunado pues de las 4 cosas que hay que vacunarse cuando vas allí. Nadie protestaba, nadie decía nada. Ahora, España solo no lo puede hacer. Tiene que ser un esfuerzo coordinado. Estamos pensando también, y las empresas piensan, que hay que reforzar esfuerzos, hay que reforzar instrumentos, políticas para ayudar a las empresas a recuperar lo que hemos perdido en términos de ventas en el exterior y sobre todo hacer frente a la competencia. Porque claro, lo mismo que nos pasa a nosotros, a los españoles, que hemos perdido ventas en el exterior, le pasa a casi todos los países. Con lo cual la competencia pues es feroz. Y además, en muchos países lo que se han puesto en marcha son políticas de apoyo a las empresas bastante agresivas, políticas fiscales, por ejemplo, en donde eso va a ayudar
a que las empresas de estos países, competidores nuestros, estén en una posición competitiva pues bastante más fuerte de lo que puedan estar empresas españolas. Pero de nuevo, el mensaje inicial que yo quería trasladar es que sigue habiendo incertidumbre, que las situaciones son muy diferentes en función de los países, en función de las empresas, de los sectores. Es decir, que es complicado de analizar y es complicado de poder saber qué es lo que va a ocurrir este año y qué es lo que va a ocurrir en próximos años. Y con eso yo creo que he dado, como habías pedido, Enrique, una pincelada, ¿no? sobre cómo vemos la situación y qué pensamos que va a ocurrir en este año y en los próximos meses. Sí, has dado, Antonio, una pincelada, yo creo, muy resumida, pero con muchos datos, ¿no?, acerca de la situación, ¿no? Yo quizá añadiría un poco, vamos, es decir, respecto al retroceso que ha experimentado ciertamente la globalización en la economía española, ¿no?, que en 2019 pues, la exportación de bienes y servicios de España representaba aproximadamente un 35% del PIB, y en 2020, según los cálculos que yo he visto, representa algo más del 30%, es decir, que ha habido un retroceso importante, debido sobre todo al turismo, ¿no? Bueno, yo le pediría a Marco Achón, presidente de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, es también presidente de FECECA, que es la Federación de Cámaras de Comercio de América, y al mismo tiempo también es el jefe de Santander Corporate Investment Banking, consejero delegado también de Santander Investment Securities y gerente general del Banco Santander en Nueva York, ¿no? Marco, danos un poco tu opinión en 3 o 4 minutos, cómo está la situación en Estados Unidos ahora mismo, es decir, el impacto de la pandemia, las medidas de la administración, etcétera. Muchas gracias, Enrique. Quería agradecer a Iberglobal y al Club de Exportadores e Inversores la invitación a este panel. Como veis, estoy en mi oficina en la calle 53, el edificio de Santander que tenemos aquí, entre Madison y Park, con dos camisetas, una de la selección española firmada por los jugadores de la selección española y otra de la selección de Estados Unidos, firmada por los jugadores de la selección de Estados Unidos, por el espíritu de trabajo en equipo entre los dos países que la Cámara representa y que evidentemente el Banco Santander aquí en Estados Unidos intenta fomentar, y la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, que quiere fomentar el comercio entre las dos geografías. La situación en Estados Unidos está con una incertidumbre que decía Antonio, pero yo quisiera matizar esa incertidumbre con un tono de cauteloso optimismo, porque si bien es cierto que ha tenido un impacto muy fuerte y es una economía que ha decrecido un 3,5% el año pasado, las expectativas de este año la colocan en un crecimiento por encima de un 5%, y que constantemente se está revisando al alza, y va a ser uno de los crecimientos más potentes del mundo. ¿Y por qué se da esto? Porque la distribución de la vacuna está teniendo una eficiencia razonablemente más alta que en otras geografías. Y hay una demanda contenida que está esperando salir, y por lo tanto está esperando, y hay un estímulo fiscal que se ha producido con unos, entraremos en detalle después, pero el gobierno ha reaccionado de una manera adecuada con planes de protección a empresas, con planes de protección a individuos para estimular el consumo. Por lo tanto, creemos que Estados Unidos sigue siendo el país más atractivo para desarrollar nuevas iniciativas o continuar con las iniciativas de comercio, de creación de oportunidades y, por lo tanto, crecimiento, que es lo que nos preocupa. El tema clave va a ser cuál va a ser el impacto de la distribución de la vacuna. Aproximadamente un 12% de la población americana ya tiene la vacuna, y se espera que en el entorno de abril y mayo
se produzca una situación de inmunidad de grupo que pueda realmente abrir de una manera definitiva el espacio para que se pueda desarrollar la actividad comercial y económica como se había estado haciendo antes del COVID. La clave va a ser si la distribución se sigue haciendo de manera eficiente como se ha estado haciendo hasta ahora, pero por eso digo que ante la cuestión de Antonio, que ha dicho muy bien que es una situación de incertidumbre, y coincido, quisiera añadir que la incertidumbre de Estados Unidos es una incertidumbre matizada por estos datos. Muy bien, Marco, muchas gracias por tu intervención muy concreta y muy concisa, ¿no? Estoy siguiendo el orden de las personas que veo en la pantalla. Quisiera hacer dos pequeñas cuestiones metodológicas. Por favor, los panelistas, cuando queráis intervenir, yo voy a ir conduciendo un poquito el debate y planteando temas, pero cuando queráis intervenir cualquiera de vosotros, por supuesto, intervenid, ¿no? Y segundo, pues los asistentes pueden poner también en el panel de preguntas y respuestas, que se puede encontrar abajo de la pantalla, pueden poner preguntas que intentaremos atender, digamos, al final del debate. Eduardo Barrachina es presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, es también un abogado en el despacho White & Case, ¿no? Y es también un viejo amigo, es decir, al que conozco desde hace tiempo, ¿no? Eduardo, ¿cómo está la situación en Gran Bretaña? Muchísimas gracias, Enrique, y me uno al agradecimiento que Marco ha expresado por Iberglobal y al Club de Exportadores e Inversores por organizar esto. Buenas tardes y buenos días desde el londinense barrio de Islington, donde todavía seguimos confinados. Y antes de entrar en el gran tema que domina inevitablemente la situación en el Reino Unido, que es el Brexit, y ahí yo me voy a referir muy brevemente, sí que quería hacer dos referencias. En primer lugar, las medidas del gobierno británico en materia del COVID-19 han sido rápidas y eficientes, y han sido generosas y se han extendido en el tiempo. El gobierno británico, pues como el americano, reaccionó pronto y sobre todo, según nos cuentan los socios de la propia Cámara de Comercio, las medidas a efectos prácticos se han notado en el acto, es decir, todo lo que ha sido ERTES, descuentos, etcétera. En segundo lugar, y ya a lo que hace referencia al programa de vacunaciones, pues en el Reino Unido se da esa paradoja que siendo el país probablemente de Europa con un programa más avanzado, seguimos no obstante confinados. Ahora mismo hay 18 millones de ciudadanos vacunados en la primera fase. Yo creo que este fin de semana se alcanzarán los 20, con una población de 66 millones. El lunes que viene, probablemente el martes, alcanzaremos el tercio de vacunados, lo cual es una excelente noticia. Y el propio primer ministro el lunes anunció que a finales de junio, esta fecha es muy importante para lo que es la inversión española, a finales de junio se va a intentar que ya no existan medidas de ningún tipo que limiten los eventos, desde una boda hasta un campeonato deportivo. Brexit. Hablaba Marco de incertidumbre, yo solo puedo hablar de certidumbre. Por fin tenemos un acuerdo, que es a lo que nos hemos intentado dedicar los últimos 3 o 4 años. Sabéis que han sido negociaciones de gran calado político, arduas y con muchísima incertidumbre de por medio, con 2 primeros primer ministros que han caído, etc. El acuerdo que tenemos, yo obviamente no me puedo extender sobre el acuerdo, pero quiero lanzar algunas reflexiones para el debate. El acuerdo que tenemos es, sobre todo, y lo indica el artículo primero del acuerdo, es la base para forjar una relación entre ambas partes, la Unión Europea y el Reino Unido, y es la base. Lo que tenemos es un acuerdo de salida, no de llegada. El texto final es un texto que va a estar supervisado por un consejo de asociación y, a su vez, unos 30 comités especializados, que son, insisto, los que van a gestionar el día a día del Brexit, hacer las modificaciones, ponerlo al día y, sobre todo, llevar a cabo la práctica. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que tenemos un acuerdo que va a estar sujeto a cambios continuamente, que va a ser bastante dinámico y abierto. Sobre el propio acuerdo, y ya en clave española, quiero decir que el gran reto que tenemos nosotros, la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Cámara de España, ICES, la Secretaría de Estado de Comercio, todos juntos en la misma dirección, el gran reto que tenemos es doble. Primero, asegurarnos que la empresa española, sea cual sea, entienda el impacto que tiene real, práctico y técnico, porque el acuerdo es poliédrico y cubre muchísimos sectores, y ya en clave de exportación, esto es importantísimo para España, como todo el mundo sabe, ya que el Reino Unido es nuestro segundo socio comercial, el segundo aspecto es asegurarnos que todos los exportadores españoles entienden y saben cómo lograr el arancel cero. El arancel cero es el punto de llegada del acuerdo, no de salida. Uno no sale con arancel cero, tiene que llegar a él mediante las reglas de origen, el cumplimiento de ciertas reglas de origen. Es decir, que el producto, en efecto, sea en su mayor parte español, elaborado, procesado, etc. Esto es un reto, porque según el producto, según el sector económico, los requisitos para beneficiarse del arancel cero cambian. Yo creo que en estos primeros meses son los dos retos que todas las instituciones tenemos que ponernos. Es asegurarnos que la exportación española sepa cómo beneficiarse del arancel cero y que en general, más allá de la exportación, entiendan todos el impacto real y práctico. Acabo en lo que es con la inversión directa española. Sabéis que España tiene una inversión de unos 80 billones de euros. Esa inversión directa en un principio no se siente afectada por el acuerdo. Las grandes empresas españolas, las creadoras de marca España, las creadoras de puestos de trabajo y las que tienen un impacto real y directo en la economía británica, por lo general tienen planes positivos y optimistas de inversión con el Reino Unido. No ha cambiado esa percepción. Es decir, el Reino Unido, con esto acabo, sigue siendo para nuestra inversión directa, un mercado atractivo y prioritario. Eduardo, has mencionado unas inversiones españolas de 80 millones de euros. Creo que te referías a 80.000, ¿no? Sí, bueno, billones, perdona. Sí. 80 billones. Muy bien. Bueno, tenemos, por cierto, también con nosotros a Jaime Montalvo, director internacional de la Cámara de Comercio de España, que, bueno, Jaime, en principio tu intervención está prevista al final, pero como he dicho antes, este es un debate abierto. Cuando tú quieras intervenir, hazlo con la mayor tranquilidad del mundo, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Lo haré al final, si te parece. Prefiero vale. que acaben Como tú quieras. Si quieres en cualquier momento intervenir por comentar lo que diga cualquiera de los panelistas, pues estás en tu casa, digamos, ¿no? Pues yo le pediría ahora a Guillermo Comelo, que es presidente de la Cámara de Comercio de España en Emiratos Árabes Unidos, es representante además de Técnicas Reunidas en Oriente Medio, ¿no? Yo personalmente trabajé 10 años en Técnicas Reunidas, una empresa a la que le tengo, por tanto, un gran cariño, pero en fin, esto no viene al caso de hoy, ¿no? Pero, Guillermo, ¿cómo está la situación? Porque tú eres además representante, no solamente entiendo para Emiratos, sino para el Middle East o para Oriente Medio, ¿no? ¿Cómo ves la situación en la zona, la respuesta en la zona, etcétera? Muchas gracias, Enrique. Y Jaime, desde luego, con la vasta experiencia que tiene también en Emiratos Árabes, seguro que puede aportar mucho a mi discurso. En primer lugar, agradecer la invitación a Iberglobal y al Club de Exportadores, que yo creo que este barrido en el globo nos está ayudando mucho a comprender cómo se están acometiendo, cómo los diferentes países y regiones acometen este reto que tenemos por delante. Centrándonos, por ejemplo, en Emiratos Árabes. 9,5 millones de personas, 85% de la población expatriada, es decir, muchos de ellos también itinerantes, un 15% solo de población local. ¿Cómo han gestionado la pandemia? Yo creo que el mejor reflejo de cómo se gestiona la pandemia es a través de los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos en Emiratos Árabes? Hacemos de forma diaria un barrido del 2,5-3% de la población del país en PCRs. Desde el inicio de la pandemia, gracias a Dios, hemos tenido solamente, voy a decir, 1.000 fallecidos.
que yo creo que es una cifra indicativa para los 10 millones de personas que residen en el país. Pero lo más importante de todo, vacunación. En este mes llegaremos, incluso pasaremos el 60% de la población vacunada en Emiratos. Un poco lo comentabas anteriormente, Enrique, que Emiratos estaba a la cabeza, con Israel, por supuesto, del programa de vacunación, que creo que es extremadamente importante. Dicho lo cual, el impacto de la pandemia en Emiratos ha sido bastante importante. Hemos tenido una reducción del Producto Interior Bruto del 6%. Bien, es cierto que a día de hoy estamos creciendo un 2,5% ya, pero para analizar el impacto de la pandemia en Emiratos Árabes, tenemos que tener en cuenta, como mencionaba Antonio, la reducción de la movilidad, la reducción del turismo, pero sobre todo la caída del precio del petróleo. Porque recordemos que esta zona, esta región del mundo, es muy oil driven. Por ejemplo, en el caso de Emiratos, tiene las sextas mayores reservas de gas del mundo y las séptimas de petróleo, que supone cerca de un 6-7% de la producción de petróleo mundial. Y el precio del petróleo, la caída del precio del petróleo ha afectado mucho a las cuentas, a las arcas, ¿no?, del Estado, no solo de Emiratos, pero también de Saudi, Kuwait, Omán, Bahrein. La recuperación económica se debe principalmente a las medidas que está tomando el gobierno en relación al plan de vacunación. Y podemos verla reflejada, por ejemplo, esta semana pasada. Ha habido una de las ferias de comida más importantes de todo Oriente Medio, incluso del mundo, que se llama Level Food, con carácter presencial. Y ha habido la Feria de Defensa IDEX en Abu Dhabi, también con carácter presencial. Entonces, estamos viendo que poco a poco, y gracias a que tenemos una gran parte de la población vacunada, se están empezando a tomar medidas para reactivar la actividad. En relación a la estrategia económica, el gobierno está apostando en la región por innovación tecnológica, digitalización, sostenibilidad y transición energética. Evidentemente, los avances médicos están muy en la vanguardia en estos países. Tratan de adquirir todo el talento posible y es una muy buena oportunidad para muchísimas empresas españolas muy versadas en la materia sanitaria para tener oportunidades en el país. La firma apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética está ofreciendo grandes oportunidades de negocio. Y una de las medidas fundamentales que ha tomado el gobierno de Emiratos, el gobierno de Saudi, el gobierno de Omán, el gobierno de Kuwait, es flexibilizar un poco las barreras de entrada al país. Es decir, aquí todos nosotros conocemos pues, los sistemas de sponsorización, de agencias, que se tiene que trabajar con población local, y todas esas barreras en muchos sectores se han ido flexibilizando, se han ido eliminando precisamente para favorecer los negocios en la región. A día de hoy, por ejemplo, Emiratos Árabes está considerado el número 16 del mundo en relación a la facilidad para hacer los negocios. Y creo que todo ello es muy buena noticia. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir con estos planes, con estos barridos masivos de PCRs para controlar la situación, pero sin ninguna duda se están dando los pasos adecuados para que se vuelva a abrir, para que se vuelva a facilitar el negocio, para que se incrementen de nuevo lo que comentaba Antonio, esa caída del 19% de las exportaciones, porque bien es cierto que en una primera instancia el país ha estado totalmente cerrado. Ahora es el momento de empezar a abrir. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo diría que hay un panorama que diría relativamente optimista respecto a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo plantearía ahora un segundo tema que ya entramos, por así decirlo, más en materia, que es la situación de las empresas españolas, la situación de internacionalización de las empresas españolas, las perspectivas que veis en cada uno de vuestros países, los que estáis fuera, ¿no?, a las perspectivas de negocio y de actividad de las empresas españolas. Antonio, tú ya has mencionado un poquito ya al respecto, ¿no?, antes en tu intervención, ¿no?, también un poco la imagen de las empresas españolas, ¿no?, pero bueno, seguro que quieres añadir algo a lo que ya has dicho antes, etcétera, ¿no? Sí, un par de comentarios. Con el tema de la incertidumbre que mencionaba al principio y que todos habéis hablado también un poco de incertidumbre, yo creo que hay que distinguir entre lo que es incertidumbre macroeconómica, es decir, en general cómo van a funcionar los países, cómo va a crecer el Producto Interior Bruto, etcétera, 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 y lo que es incertidumbre más a nivel empresarial, en donde está claro que obviamente si un país tiene buenas perspectivas de crecimiento desde un punto de vista macro, pues bueno, pues será más atractivo. Pero la principal incertidumbre es más, o la percibimos más a nivel de empresa, a nivel de negocio. Es decir, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mis clientes? ¿Cómo voy a encontrar
nuevos clientes o nuevos proveedores, voy a ser capaz de ejecutar contratos si sigue habiendo distorsiones importantes, es decir, ¿puedo desplazarme a los países a trabajar? ¿Cómo me van a percibir ahí? O sea, es una incertidumbre más a nivel micro, más a nivel empresarial, lo que percibimos. Y luego hay otro tema que está también bastante relacionado con eso, que además me gustaría saber cuál es vuestra opinión, ¿no? Visto desde el terreno. Y es que una de las estrategias que las empresas están adoptando y con la pandemia se ha reforzado es digamos, el reforzar la implantación local. Y esto es consecuencia de que, bueno, se están reconfigurando las cadenas de valor globales, está renaciendo un poco el proteccionismo en muchos países, y una posible solución a esto es, obviamente, me implanto localmente. Las empresas que tienen un cierto tamaño sí pueden implantarse para producir localmente bienes o servicios, al menos en parte, pero las más pequeñas lo tienen mucho más complicado, es decir, no tienen recursos para hacerlo, con lo cual, en todo caso, se tendrían que implantar o se están implantando más desde el punto de vista de representación comercial, ¿no? De esto. ¿Qué está pasando en vuestros países? ¿Estáis notando que haya más empresas españolas que estén intentando implantarse, que estén aumentando sus operaciones locales desde dentro del país? Pues, Antonio, si me permites, yo creo que Oriente Medio en particular, no solo durante la pandemia, pero sino mucho antes de la pandemia, 3, 4, 5 años antes, comenzaba con los programas de, bien sea saudización, emiretización, de localización, ¿no? Esos programas que les llamamos de in-country value, de crear valor para el país. Tienes razón en lo que comentas. Se requiere de una mayor presencia. Se requiere de que se mejore la empleabilidad local, que se manufacture con carácter local. En función de los diferentes países de la región varía, existen diferentes fórmulas, pero no solo es un reto para las empresas grandes, que lo es, también es un reto para las empresas pequeñas. No todas las empresas tienen que localizarse de la misma forma. Hay algunas empresas que se tienen que localizar a través de manufacturación de producto. Otras empresas se pueden localizar con transferencia de conocimiento, que no hace falta que realicen grandes inversiones en relación a los assets que pueden tener en el terreno, pero sí hace falta que traigan valor añadido, que traigan know-how, y todo eso, compaginado con el mundo local, también les puede dar unos coeficientes de in-country value muy interesantes y muy importantes. Y es muy valorado. No solo es los procesos dentro del país, no solo es a nivel industrial, sino también a nivel de conocimiento. Y esa transferencia de conocimiento está muy valorada en este tipo de programas. Guillermo, ya que estás tú, que has entrado en el tema, ¿no? ¿Cómo está la imagen de España en Emiratos y en la zona? Es decir, ¿y cómo ves tú las perspectivas de las empresas españolas? La realidad, Enrique, es que las empresas españolas sí se han visto afectadas. Es cierto que en función de los sectores, como bien mencionábamos antes, ha tenido mucho mayor impacto. Los grandes proyectos, las grandes infraestructuras, no voy a decir que el impacto haya sido pequeño, pero ha sido menor. Ha sido menor. Se han realizado porque se han implementado muchísimas medidas de seguridad que siguen activas a día de hoy. Sí es cierto que para las diferentes empresas españolas se están abriendo nuevas licitaciones de agua para los diferentes gobiernos de la región, licitaciones de refino, licitaciones. Estas licitaciones no solo son positivas para los grandes jugadores en el tablero de Oriente Medio, en las grandes empresas españolas, también por el efecto arrastre que tienen todas esas empresas con esos suministros, con esos vendors, con esos subcontratistas que pueden traer desde España hasta el país y que aprendan de ese conocimiento y que ayuden a mejorar un poco su cuenta de resultados. Otra oportunidad fantástica que tenemos en particular en Oriente Medio, en la ciudad de Dubái, es la Expo. Es la Expo que comienza este octubre y que va a ser una herramienta de marketing y de promoción a todas las empresas españolas fantástica para los próximos años en la región. Va a ser su escaparate. Todas las empresas son conscientes de la importancia que tiene. Se esperan 25 millones de visitantes, de los cuales el 70% provienen del exterior y muchos de ellos de países asiáticos. Creo que se tiene que aprovechar esta oportunidad de la Expo y creo que es un escaparate fantástico para todas esas empresas que todavía no se han atrevido a dar el paso y quieren tomar la temperatura de las aguas.
Muy bien, muchas gracias. Jaime, es decir, ¿tienes tu información de qué participación vamos a tener en la Expo de Dubái? Porque me parece que es un tema que puede ser muy importante. ¿O quieres comentarlo luego al final? Micrófono, Jaime. Sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, hago lo primero de todo, pues saludar a todos los asistentes, muy buenos días, muy buenas tardes, y agradeceros, por supuesto, tanto al Club de Exportadores e Inversores como a Iberglobal la invitación a sumarme. En el programa aparezco en la clausura, pero la verdad es que me encanta participar ya en el debate. Ya te he dicho que este era un debate abierto, es decir, que... Sí, modestamente. Bueno, yo creo que es un lujo tener con nosotros a los presidentes de 3 cámaras importantes de comercio de España en el exterior, con la perspectiva que nos han dado. Por supuesto, un lujo compartir una vez más con el presidente del club, con Antonio, pues estos debates que son yo creo que de enorme interés. Y bueno, quizás antes de que, y por supuesto agradecerte, Enrique, porque tú además has sido muchas cosas, pero entre otras has sido el cuidador de las cámaras de comercio en el exterior desde la Secretaría de Estado de Comercio durante muchos años y es una maravilla haber podido trabajar contigo. Yo luego quiero hacer una pequeña mención, quizás ya en la conclusión, al papel de las cámaras de comercio en todo lo que es la recuperación de la economía española a través de la internacionalización de nuestras empresas. Yo creo que es importante. Bueno, Guillermo muy amablemente me ha puesto como experto en Emiratos. Hace ya unos años que dejé de ser el consejero comercial allí, pero indudablemente soy totalmente consciente de lo que acaba de señalar. Tenemos que aprovechar todas las ventanas de oportunidad que nos ofrecen las instituciones. En este caso, el proyecto de la Expo Dubai 2020, que se va a celebrar en 2021, es sin duda una plataforma para toda la región. Aquí no estamos hablando de la participación de empresas exclusivamente, aquí están participando instituciones de todo tipo. El pabellón de España es un pabellón abierto a, por un lado, participaciones puntuales de empresas presentando proyectos y, por otro lado, con carácter permanente, una serie de instituciones, empezando por las comunidades autónomas, que tendrán su espacio para promover España. Lo que se busca es una cierta armonía y, por supuesto, que nuestro pabellón tenga un carácter dinámico y abierto a los ejes, que este es un tema que entiendo que también lo vamos a tocar, que configuran un poco la agenda de competitividad en estos próximos años. El plan de recuperación y resiliencia de la economía española indudablemente está apuntando a digitalización, a sostenibilidad. Hemos hablado de innovación, de transición ecológica y, sin duda alguna, la internacionalización, que si bien no aparece explícitamente como un eje vertebrador, al ser un elemento transversal de competitividad, sí que está en el plan. Y sí que tenemos también en nuestra estrategia que sumar la internacionalización a estos vectores nuevos de competitividad empresarial, como son la digitalización, la innovación, etc. Para mí la Expo de Dubái va a combinar todas estas cuestiones, ¿no? Sin duda es un área de enorme importancia para nuestras empresas porque es un área de crecimiento, una región de crecimiento y en ese sentido, pues bueno, yo solo quería comentaros que la información que yo tengo es que efectivamente la participación española va a ser potente y me uno a las palabras de Guillermo animando a que las empresas aprovechen también esta oportunidad. Luego sigo con más cosas, si os parece, al final. Fenomenal. Muchas gracias. Marco, yo te pediría a ti ahora que, bueno, cómo está la situación de las empresas españolas en Estados Unidos, cómo ves la imagen de España en Estados Unidos después de la pandemia. Sí, gracias, Enrique. Y si queréis, ¿cómo se han visto afectadas las empresas españolas? Pues tengo aquí unos datos. Las exportaciones españolas a Estados Unidos han descendido en 2020 casi un 20%, que nos lleva a unas cifras de hace aproximadamente 5 o 6 años, a unos niveles de 2015. Habían crecido durante este periodo, pero pues han retrocedido de una manera bastante dramática.
También las importaciones de productos estadounidenses realizadas por España se han reducido en un 16% aproximadamente. Y bueno, evidentemente va por sectores, pero yo quisiera hacer una consideración general. De la misma manera que Estados Unidos es una economía que se ha visto afectada como todo el resto del mundo y las distintas geografías que los distintos presidentes están mencionando, yo sí creo que es relevante y se ha puesto de manifiesto con claro efecto que la elasticidad de la economía americana es mucho mayor y por lo tanto la recuperación es mucho mayor que en otras geografías y sigue siendo una economía que presenta una cantidad de atractivos muy relevantes. La imagen de España, evidentemente ha habido un proceso de cambio de administración en Estados Unidos. Yo creo que la imagen de España sigue gozando de muchísima atracción por una serie de consideraciones que todos conocemos, pero hay también una serie continuada de inversores en todos los órdenes, en el sector financiero, inversores españoles en Estados Unidos, en el sector financiero, en el sector de infraestructuras, en el sector de alimentación, en el sector de turismo, ocio. Y es aquí donde creo que es importante hacer un hincapié en que a nivel micro, como Antonio muy bien mencionaba, es decir, cómo le puede afectar esto a un pequeño empresario con su negocio que está pensando en implantarse en Estados Unidos o está pensando aquí, juega un papel fundamental el conocimiento de las cámaras. En Estados Unidos llevamos más de 100 años con la Cámara de España-Estados Unidos y por lo tanto hay una riqueza de conocimiento tremenda que ponemos a disposición de cualquier empresario, cualquier iniciativa, cualquier persona que quiera montar su propio negocio de iniciativa desde el cuarto de su casa en España o desde el cuarto de su casa en cualquier otro punto en el que quiera hacer algo para fomentar o para crecer y tener su producto. Y en esta fase de digitalización tan tremenda que se ha visto acelerada por la pandemia, pues de una manera todavía más clara, la inteligencia y la plataforma de las cámaras es un elemento fundamental para utilizarla. Y por lo tanto yo hago aquí un llamamiento a todo pequeño, mediano, gran empresario que puede estar viéndonos o que puede estar considerando si dedica más recursos, ¿no? Que nos llame, que llame a cada uno de los representantes que estamos aquí, porque hay un equipo muy potente en cada cámara que puede dedicarse a asesorar y a darle a esa persona toda la información posible. Y creo, en particular en Estados Unidos, y no porque esté aquí, haya estado más de 11 años en distintas etapas, creo con franqueza que Estados Unidos sigue siendo y es evidentemente un presente y un futuro tremendamente prometedor para la inversión española. Marco, muy interesante lo que has dicho. Te voy a hacer una pregunta, porque además tiene que ver con un par de preguntas que están mandando los asistentes, ¿no? Sí. ¿Cómo ves las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, que al fin y al cabo nos afecta a nosotros directamente, ahora con la nueva administración Biden, ¿no? Es decir, ¿vamos a entrar en una etapa más suave, más abierta? Seguro que tienes una visión muy privilegiada desde tu posición. Sí. Sí, bueno, realmente es un punto muy válido, Enrique, y realmente yo creo que desde luego, la administración actual tiene muy claro que el multilateralismo es el camino a seguir y ha habido unas ciertas actuaciones pasadas que no han sido demasiado afortunadas en cuanto a construir un multilateralismo más efectivo. Creo que esta administración ha demostrado con sus primeros pasos y primeros nombramientos que va a tomar caminos distintos
en la interlocución e interacción en su política exterior, y yo creo que España puede ser una gran beneficiada. Hay que posicionarse de la manera adecuada y creo que es una oportunidad magnífica. Con lo cual, las relaciones no solo con la Unión Europea, sino con España pueden ser unas grandes beneficiadas de la nueva administración, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, es decir, tu opinión respecto, está claro que la situación con el Reino Unido está muy marcada por el Brexit, por el acuerdo del Brexit, ¿no? ¿Cómo ves las empresas españolas? ¿Cómo ves la imagen de España? ¿Cómo se pueden ver afectadas las empresas españolas por el nuevo acuerdo de cooperación y comercio Unión Europea-Reino Unido? Como he dicho antes, pero lo voy a elaborar, las empresas españolas, aunque parezca paradójico, ahora están muy tranquilas porque hay un acuerdo que define el marco de relaciones económicas bilaterales entre ambas partes. No nos olvidemos que incluso hasta hace unos meses la hipótesis de un no acuerdo estaba en la prensa, estaba en las hipótesis de trabajo de los inversores, de los gobiernos, ¿no? Nadie se atrevía a descartarlo, con lo cual venimos de una situación de una hipótesis de no acuerdo. Ahora mismo, insisto, las empresas nuestras, más las exportadoras que la inversión directa, están intentando entender el acuerdo de los impactos prácticos, y ahí estamos todos ayudando para facilitar esa comprensión y comunicación. Hemos sembrado mucho en materia institucional y de producto español y de imagen de España. Jaime lo ha visto porque ha venido a algunas de las iniciativas y eventos que hemos organizado en Londres, pero el diálogo con el gobierno británico, directo, de Cámara Gobierno británico, ha sido muy, muy estrecho. Hemos notado que a la hora de hablar con ellos ahora este año y organizar eventos en los que se facilite información a empresas españolas directamente, la respuesta ha sido entusiasta, y probablemente seamos el único país, la única cámara que está liderando esto ahora mismo, y la respuesta ha sido extremadamente buena. El año pasado, por ejemplo, y fue muy significativo, la única reunión de gobierno español con el gobierno británico en Londres, como todos sabemos, fue un año extraordinario y devastador. Pues tuvimos la suerte de tener a la secretaria de Estado de Comercio, Shanna, con el propio secretario de Estado de Inversiones británico a un mes y medio antes de Brexit. Esto tiene un impacto muy grande, institucional, de imagen de país, y sobre todo, esto es muy importante y creo que lo vamos a tocar ahora, de cómo una nación organiza su acción exterior y colaboran. El Estado, con la Embajada, Oficina Económica Comercial, y luego el sistema cameral, Cámara de España y su Cámara, Camacoe. ¿Cómo nos organizamos y nos coordinamos ante las administraciones extranjeras? Es fundamental. Y creo que lo estamos haciendo muy bien todos los países en los que han sido mencionados. Pero vale la pena insistir en ello y hacerlo de un modo estratégico e inteligente. Es público y notorio. Hoteles Meliá está en expansión en Reino Unido. Ebro Foods compró la marca de arroz Tilda en el Reino Unido. Celnex adquirió un buen número de plantas el año pasado. La banca española es optimista, según me dicen. Las constructoras españolas, en la medida en que la alta velocidad británica continúe, son muy optimistas. No estamos de retirada, insisto, somos positivos. Y vuelvo al reto, yo creo que es un reto que tenemos hasta el verano, estos primeros 6 meses, de asegurarnos que hasta la última pyme española entiende qué es lo que tiene que hacer para beneficiarse de los aranceles cero y entender exactamente cómo le afecta este acuerdo. Esto es la ley del más fuerte de supervivencia. Si conseguimos todas las instituciones aquí presentes, más el gobierno de la nación, asegurarnos que se entiende el impacto del Brexit,
nos aseguraremos que nuestras empresas no solo se mantienen, las que ya invierten en el Reino Unido, sino que entran nuevas. Yo creo que no todas las empresas europeas podrán ponerse al día, se va a crear más oportunidades para España. E insisto, la visión del producto español, de la acción o el músculo nuestro en el exterior, la visión es muy buena. La verdad es que resulta muy alentador ver una visión tan optimista, ¿no? Como tú dijiste en tu primera intervención, Eduardo, el acuerdo del Brexit era un acuerdo, un punto de partida, ¿no? Y veo que ahora estás viendo con mucho optimismo el futuro, ¿no? Bueno, pues yo pasaría ya rápidamente un poquito al tercer y último punto que me parece interesante tratar, ¿no? Que es el de recomendaciones, ¿no? Que es, si queréis, un poco el punto también más delicado a veces y más, no sé, más difícil de afrontar, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones se podrían dar tanto a la administración como a las empresas? Antonio, siguiendo el orden que hemos seguido más o menos hasta ahora, ¿qué dirías tú al respecto? Bueno, recomendaciones a las empresas, yo creo que es más interesante que Marco, Guillermo y Eduardo lo comenten, ¿no? Que están en el terreno y conocen mucho mejor la situación en el terreno porque cada país es diferente, ¿no? En cuanto a recomendaciones para la administración, lo que estamos pidiendo desde el club es básicamente acometer reformas estructurales. Es decir, los fondos, lo mencionaba antes Jaime, ¿no? El plan de recuperación, resiliencia y transformación, es decir, los famosos 140.000 millones que van a llegar a España, son una oportunidad magnífica para acometer reformas estructurales que nos hacen falta como país y que hacen falta al sector exportador, ¿no? Estamos, lo que está ocurriendo, ¿no? En estos últimos años es que estamos perdiendo, aunque tengamos cifras récord en exportaciones, estamos perdiendo cuota de mercado internacional en relación con nuestros socios. Tenemos la productividad, el crecimiento de la productividad estancada en España desde hace unos cuantos años, bastantes. Tenemos una concentración excesiva en muy pocos exportadores. El año pasado, de nuevo, cifra récord, 53.000 exportadores habituales. Pero es que 53.000 empresas que exporten habitualmente, es que es ridículo la cifra en relación al tamaño de nuestra economía. Tenemos una concentración excesiva en la Unión Europea de las exportaciones. Tenemos un porcentaje de exportación de productos de alto valor añadido del orden del 5%, que es bajísimo para lo que es el país. Es decir, y hacen falta reformas estructurales. Sin ellas va a ser muy difícil que volvamos a recuperar terreno, que volvamos que el sector exterior, ¿no?, vuelva a tirar del carro. Y el problema de las reformas estructurales es que los resultados no se consiguen de forma inmediata. Se tarda tiempo en conseguir esos resultados, con lo cual, mientras más pronto se empiece, mejor. Y como decía Jaime, la internacionalización es un tema transversal, pero en el plan del gobierno no aparece expresamente. Es cierto que con más digitalización, pues se supone que seremos más competitivos. Y es cierto que si las empresas tienen más en cuenta y se adaptan sus modelos de negocio a que sean más resilientes y que tengan más en cuenta los temas medioambientales, pues obviamente a medio y largo plazo pues también seremos más competitivos, pero no hay prácticamente nada en el plan de apoyo directo a la internacionalización. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, ¿no? En la recientemente aprobada estrategia de acción exterior, bueno, no aprobada, el proyecto, que es lo que está aprobado, ¿no? Los temas de internacionalización de la economía no son precisamente muy importantes, ¿no? Pero bueno, Marco, siguiendo con el orden que más o menos hemos estado siguiendo hasta ahora, sí, ¿qué recomendaciones darías tú a empresas y a administración? Perfecto, pues yo a las empresas me voy a centrar en empresas que creo que es lo que nos corresponde por lo menos a la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos.
Y básicamente, ante una decisión de esta naturaleza, si un empresario, que un empresario puede ser desde una persona sola a un grupo decide, y puede ser un tema muy complejo y puede estar pues un poco inundado o inundada con ciertas preguntas, cuestiones. Yo creo que es crítico buscar alguien que tenga experiencia, y por eso insisto en el papel de las cámaras de comercio y que se apoyen en los equipos que tienen las cámaras, la inteligencia y la experiencia de muchísimos años. Hay toda una serie de matices y de temas, desde temas arancelarios, desde un país como Estados Unidos con 50 estados, no es lo mismo hacer negocios en Nueva York que en Florida, como puede ser en cualquier otra geografía. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos factores. Una faceta que puede ser, o una cuestión que puede ser de una tremenda complejidad, a través de una conversación, a través de una discusión con los equipos de las cámaras, se puede desde luego centrar y ayudar en el análisis adecuado. Yo me centraría sobre todo en buscar un socio, y con socio no solo me refiero a socio de capital económico, me refiero a socio de capital intelectual, como pueden ser, de nuevo, las cámaras de comercio. Y en Estados Unidos, como digo, creo que hay una oportunidad clara y evidente para ciertos sectores, y esta nueva etapa que se abre después de la vacunación y post-COVID, creo que es una etapa tremendamente atractiva. Invito a los que están oyéndonos a que, si tienen cualquier tipo de iniciativa en Estados Unidos, que nos llamen, que estamos encantados de ayudarles. Muchas gracias, Marco. Guillermo, ¿qué recomendaciones apuntarías tú, tanto para la administración, si lo ves oportuno, como para las empresas? Un placer, Enrique. Bueno, en relación a la administración, sí me gustaría decir algo. Aquí es un país en el que la presencia institucional en el cara a cara es muy importante. Y sí que tengo que dar las gracias porque los últimos 60 días, a pesar de la situación que tenemos, hemos recibido en la región a la ministra de Asuntos Exteriores, al secretario de Estado de España Global y a la secretaria de Estado de Comercio, en los últimos 60 días. Por lo tanto, desde aquí creo que se merecen que reconozcamos la labor y el esfuerzo que se ha hecho para poder estar de forma presente y más en el momento que vivimos. Y por otra parte, en relación a las empresas, recomendaciones. Decías, Enrique, sí es cierto, es un tema sensible, es un tema que hay que tener cuidado. Pues yo me voy a mojar. Yo me voy a mojar. La Cámara de España en Emiratos, y estoy convencido que el resto de las cámaras harán lo mismo. Y voy a dar una serie de recomendaciones que son, para esta región del mundo, seleccionar bien el mercado de interés y diversificar la oferta entre ellos. No hay que dirigirse a todo Oriente Medio al mismo tiempo. Oriente Medio es muy diferente unos países de otros. Entonces hay que ser muy selectivos acerca de qué país de Oriente Medio. 2. Realizar estudios avanzados del mercado del país, precisamente para tener algo más de conocimiento antes de hacer un deployment del personal. 3. Identificar las capacidades competitivas de la empresa y qué puede aportar a ese país de la región. 4. Definir la estrategia de entrada y después buscar un socio si es necesario, pero no antes. Primero definamos la estrategia de entrada. 5. La correcta gestión de los expatriados en estas zonas del mundo que pueden ser algunas veces algo complicadas. Y 6. La diplomacia corporativa es la clave esencial para el crecimiento en los mercados de Oriente Medio. Con esto termino, Enrique. Bueno, con esto y con no poco, porque has dado una serie de recomendaciones, además muy concretas y muy prácticas, que yo creo que pueden ser de mucha utilidad, ¿no? Eduardo, para cerrar este tercer y final ciclo, ¿qué recomendaciones darías tú? Muchas gracias, Enrique. La relación de trabajo con la Administración del Estado es impecable. Y vuelvo a mencionar que en unas circunstancias extraordinarias pudimos contar con la Secretaría de Estado de Comercio
y la colaboración de Cámara de España. Ahora, es muy mejorable la acción exterior de las comunidades autónomas, diputaciones y entes locales, que en ocasiones se desentienden de las cámaras locales, de la Oficina Económica Comercial, sobre la propia embajada. Yo mismo, Londres, que es una buena atalaya porque es una plaza importantísima para las inversiones españolas, yo mismo he visto diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas diseñar su estrategia ellos solos, con bueno, las situaciones que todos conocemos, ¿no? De estar en una sala hablando en inglés a una audiencia de españoles para decirles que inviertan en algún territorio de cualquier comunidad autónoma. Entonces, eso sí que es mejorable y se puede hacer mucho. Creo que ahí claro, yo creo que la infraestructura que tiene España, Cámara de España en Madrid, Secretaría de Estado de Comercio, y luego esa proyección exterior de Camacoes y oficinas comerciales, está ahí, pero la administración autonómica a veces, la local, no sabe utilizarla, no sabe a quién llamar y se producen iniciativas que no dan ningún resultado, ninguno. Entonces es una crítica y una reflexión que todos tenemos que hacernos y ponernos a disposición de esa administración. Con la administración del Estado sí que digo que la relación ahora mismo es impecable, y a las empresas ya en clave británica, recordar que el mercado británico es un mercado extremadamente competitivo, muy competitivo, donde viene todo el mundo, tiene una vis atractiva para todos los productos, y ahora más, por cierto, cuando van a entrar más competidores, pero que sin embargo valora muchísimo la calidad y que está dispuesto a pagarla. El poder adquisitivo es muy alto, pero sobre todo la gran ventaja que tenemos nosotros, y quizá podríamos aprovecharla más, es que conocen el producto español. Es que hay 19 millones de británicos que nos visitan cada año. Y me da la impresión de que hay veces que hay muchas iniciativas que no ponen en valor ese origen, que no se coordinan mejor con, insisto, la Cámara local para tener mayor penetración en el mercado británico. Y a veces simplemente pues, se quedan, bueno, pues estos productos me lo coloque este supermercado, pero no van más allá. Sí que debo decir que a la inversión directa española en el Reino Unido yo no me atrevo a darle ninguna lección porque creo que lo están haciendo muy bien. Y ahí sí que podemos sentirnos orgullosos de esa inversión directa nuestra. Pero en materia de acción exterior de las comunidades autónomas y entes locales y luego de la exportación nuestra, sí que se puede mejorar un poco. Muchas gracias. Bueno, pues ya para ir terminando, le voy a pedir a Jaime que nos diga unas palabras finales. Luego quizás Antonio quiera decir algo también, ¿no? Jaime Montalvo, director internacional de la Cámara de Comercio de España. La Cámara de Comercio de España tiene una relación muy especial con las cámaras de comercio españolas en el exterior. Como dijo Jaime antes, yo en mi anterior etapa profesional, bueno, pues fui responsable en la Secretaría de Estado de Comercio de las cámaras de comercio españolas en el exterior y tuve ocasión de conocer y de descubrir en gran medida también, es decir, el gran papel que desempeñan y el papel enormemente útil que pueden desempeñar para muchas empresas españolas, que creo que desgraciadamente no es lo suficientemente conocido. En cualquier caso, Jaime, es tu turno. Bueno, has podido hablar antes también, ya has hablado, pero es decir, en el programa tú cierras un poquito, haces un pequeño, digamos, resumen, terminación del coloquio. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos mis compañeros en el panel y también a los asistentes. Nos acompañan muchas personas en el público que conozco y sé que saben mucho de todas estas cuestiones. Creo que ha sido, sin duda, una apuesta en común de enorme interés para todos. Siempre un aprendizaje. Además, hemos contado, aparte del propio presidente del Club de Exportadores e Inversores,
con los dos presidentes de las federaciones de cámaras en el exterior, Marco, que preside las cámaras americanas, la Federación de Cámaras, y tanto Eduardo como presidente de la Federación del Resto de Cámaras, FEDECOM, como Guillermo Covelo como vicepresidente regional en la propia federación, han hablado de los países que hemos tenido en foco, pero sin duda alguna, y sobre todo en las segundas partes y terceras de intervención, creo que han tocado cuestiones que son de carácter general, y yo quiero hacer algunos apuntes también de carácter general. Debo, por supuesto, empezar resaltando el papel de las cámaras, tanto de las cámaras de comercio en el exterior como del sistema cameral español, que representa también la Cámara de España. Yo creo que no es aventurado afirmar que las cámaras españolas hemos estado a la altura de las circunstancias, en una situación enormemente compleja, donde se ha sumado a la incertidumbre, el proteccionismo, sobre todo la falta de movilidad, que ha perjudicado enormemente los intercambios, y ahí están las cifras que habéis estado dando a lo largo del ejercicio. Para las cámaras de comercio en el exterior, en particular, que son las que estáis hoy con nosotros, pues obviamente se ha producido un impacto, caída de los ingresos al reducirse el conjunto de la actividad de las cámaras. Pero creo que hemos sido capaces, con fórmulas innovadoras, con nuevas ideas, de seguir potenciando nuestros programas de información y también la prestación de servicios. Sin duda alguna, las empresas inversoras y exportadoras en el exterior, aparte de contar con organizaciones como el Club, cuentan sin duda alguna con las cámaras que juegan ese papel importante de interlocución con nuestra administración en destino y también con la administración de los otros países. Yo creo que es un papel que no puedo dejar de resaltar, porque al final nosotros creemos en la colaboración público-privada, y esa colaboración público-privada es la clave de la recuperación. Por supuesto, la internacionalización es un eje fundamental que, si bien no está plasmado en el programa de inversiones y reformas que van en el plan de recuperación como tal, quizás como nosotros quisiéramos, pero no hay que olvidar que la Administración sigue poniendo y desplegando todo tipo de instrumentos que siguen ahí, que son instrumentos de más corto plazo. El propio ICEX, sin duda alguna, entidad en la que yo he estado trabajando muchos años, pues no deja de atender esas necesidades, pero sin duda alguna todo lo que hemos puesto sobre la mesa no oculta la necesidad de financiar la estrategia internacional, la presencia en el exterior. Es importante también que evitemos que las empresas dejen de exportar, que desaparezcan empresas exportadoras. Y, por supuesto, desde las cámaras estamos contribuyendo tanto en el marco del plan de recuperación y desplegando nuevos programas con todos los resortes a nuestro alcance para que se sostenga el tejido exportador. Esas 53.000 empresas exportadoras regulares y, por supuesto, también a los inversores. Es muy importante, y las cámaras en el exterior juegan un papel clave para aglutinar esa comunidad inversora y darles apoyo. Mencionaba Antonio Bonet la importancia de nuestra interlocución como organizaciones con las administraciones públicas. Creo que todos lo habéis puesto también de manifiesto. Sin duda alguna, estamos en un excelente momento de colaboración con las administraciones públicas, pero debemos seguir poniendo en la agenda pública la importancia del apoyo a la internacionalización. Y en ese sentido, quiero hacer mención a la cumbre de internacionalización, la cuarta cumbre de internacionalización que celebramos en Cámara de España. Debo también reconocer aquí que esta fue una iniciativa lanzada hace muchos años por el Club de Exportadores. Entonces, es lo justo reconocer también ese liderazgo que también habéis tenido, Antonio, durante todo el tiempo, para llevar a la Administración nuestra propuesta de colaboración y también llamar la atención sobre que la internacionalización va a ser clave en la recuperación. Y no habrá recuperación, por supuesto, sin las empresas. Nosotros, como cámaras, tenemos una sensibilidad especial por las pequeñas y medianas empresas. Creo que también habéis hecho una mención a eso. Es importante que las pequeñas y medianas empresas cuenten con el apoyo de las cámaras, cuenten el apoyo de organizaciones como el Club de Exportadores, como la COE, el ICES, que trabajamos juntos en esta labor. Y para nosotros es fundamental
que abracemos también esa nueva agenda que tiene no solo España, sino el conjunto de la Unión Europea, y que podamos conseguir contribuir entre todos a que nuestras empresas sean más competitivas. Están ahí los instrumentos, están ahí el apoyo que han brindado los presidentes hoy, y yo quiero sumar el de la Cámara de España, porque sin duda alguna es nuestra vocación y es nuestra obligación por ley defender los intereses, promover los intereses y, por supuesto, también representar los intereses de nuestras empresas. Así que, sin más, bueno, yo simplemente, digamos, hacer míos todos los comentarios, hacer nuestros como Cámara de España los mensajes que han enviado hoy nuestros compañeros, y enviar a todos los asistentes pues un mensaje de ánimo y de compromiso. Yo creo que estamos preparados, tenemos grandes retos delante, pero el futuro va a ser nuestro porque así lo queremos y porque podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por tu participación en el debate de hoy, ¿no? Yo quería decir una pequeñísima aclaración, porque ha habido algunas preguntas que han llegado, varias las he incorporado a las preguntas que os he hecho, digamos, ¿no? A otras eran un poco como ya más particulares, ¿no? De qué posibilidades hay en Emiratos de tal producto, qué se puede hacer en Estados Unidos. Quería recordar, yo creo que para este tipo de preguntas, yo lo que recomiendo a todos los asistentes es que se dirijan directamente a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio pueden encontrar sus direcciones en la web de la Cámara de Comercio de España, por ejemplo, ¿no? Que es muy accesible y muy user-friendly, diríamos, y ahí están las referencias de todas las cámaras de comercio oficiales españolas en el exterior, y también en la web de la Secretaría de Estado de Comercio. Y poniendo en Google simplemente Cámara de Comercio Oficial de España en Emiratos Árabes Unidos, en Estados Unidos, y se puede acceder a ello. Y entonces ahí yo sugiero que se hagan ahí ya las consultas que son ya más particulares y más específicas de los mercados, ¿no? Antonio, yo creo que para terminar, no sé si quieres como presidente del Club de Exportadores decir algo. Muy rápidamente, porque estamos ya un poco sobrepasados de tiempo e intentamos ser puntuales, ¿no? en el inicio y el fin, ¿no? Efectivamente, como ha mencionado Jaime, la colaboración entre el club y Cámara España ha sido muy cordial y muy fructífera, ¿no? Desde hace muchos años. Quería agradecerte que mencionaras lo de las cumbres de internacionalización, y también quiero decir públicamente que si no hubiera sido por Cámara España no hubiéramos hecho las cumbres de internacionalización. Se apuntó la primera a esta iniciativa y llevamos 4 que yo creo que han sido muy fructíferas, ¿no? Agradecer a los panelistas, a los demás que se hayan incorporado. Creo que ha sido muy interesante, muy útil lo que habéis comentado, muy práctico y global, pues también pues por esta colaboración que llevamos ya teniendo entre el Club Iberdrola desde hace pues un año más o menos, y anunciar que tendremos otro webinario, en fin, no con la misma frecuencia que los teníamos antes, porque ahora ya estamos menos confinados, pero sí tendremos otro sobre temas de internacionalización en las próximas 2-3 semanas, y quería invitar a todos los participantes y a todo el que se quiera apuntar, pues que lo haga de esto. Y muchísimas gracias de nuevo a todos, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Yo también me uno, doy las gracias a todo el mundo. Para mí ha sido además personalmente muy satisfactorio estar hoy aquí en este debate en el que han participado varias cámaras de comercio con las cuales yo he tenido, como he dicho antes, mucha relación en el pasado, ¿no? En el pasado reciente, ¿no? Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a los panelistas, a los participantes, de verdad, por vuestra colaboración. A pesar de las diferencias horarias entre unos y otros, estamos aquí yo creo que con un margen horario de 12 o 13 horas de diferencia entre unos participantes y otros, ¿no? Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los asistentes, y como ha dicho Antonio, pues este ha sido el webinario número 25 sobre internacionalización que hemos organizado, y hasta el webinario número 26. Hasta pronto.